Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos ven hasta ahora en Radio Iglesia El Fuerte Pregón y también a través de las diferentes plataformas del ministerio como es Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos en esta mañana del repaso de Escuela Sabática. Hoy estaremos respondiendo a la pregunta número 5 que nos toca para este día jueves 11 de marzo. Hoy me acompaña mi hermano Luis desde Ecuador. Luis, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Muy buenos días, Javier, hermanos que nos escuchan y ven a esta hora de la mañana, eh, rogándole al Señor que nos pueda acompañar en este día y que pueda dirigir todas nuestras acciones. Y le damos gracias a Él por podernos encontrar a través de este medio de comunicación para tener un estudio de su palabra. Amén. Recuerden, hermanos, que a partir de que vayamos avanzando en el estudio, las plataformas irán apareciendo en pantalla. Así que le invitamos a que la pueda compartir y también pueda compartir la radio también a sí mismo. Bien, antes de empezar, pues recordar nada más que la estamos estudiando en la escuela sabática, la lección 7, el peor enemigo del hombre, parte 1. Así que ese es el tema de esta semana. Pero antes de dar comienzo, pues vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea nuestro maestro. Así que voy a orar y ustedes acompáñenme en oración. Padre Celestial, damos gracias por su palabra, gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por su amor, su cuidado, Señor. Hasta ahora vamos que su Santo Espíritu, Señor, nos pueda asistir en este momento para poder estudiar su palabra y poder entenderla. Señor, enséñenos usted a través del Espíritu Santo. Bendiga a nuestros amigos y oyentes, donde quiera que estén. Acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a estudiar este tema muy interesante, muy importante. Y hermanos, la escuela sabática, como decíamos, el peor enemigo del hombre. Vamos a leer la introducción que es para toda la semana y le voy a pedir a Luis que nos pueda leer. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, precedía el gran conflicto en que se verían empeñadas toda la raza humana que hubieran de vivir en la tierra. Amén. Entonces vemos, hermanos, aquí claramente de que el conflicto cósmico que se desarrolló allá en el cielo, también, hermanos, al entrar el pecado a nuestros primeros padres, abarca todos los tiempos y de conflicto. Estamos envueltos en un conflicto entre el bien y el mal. eh, y en ese conflicto, pues, usted y yo estamos involucrados, aunque no queramos, estamos involucrados. Y hermanos, tenemos que nosotros aferrarnos a Dios para poder salir victoriosos sobre ese conflicto, esa enemistad que creó Satanás, ¿verdad? Así que eso es lo que hemos visto en esta semana y lo que estamos aprendiendo. Cómo Satanás se ha airado con la raza humana, ¿verdad? A tal punto que quiere hacerla perder, ¿verdad? Lo más posible que él pueda. Hacer perder a las personas más posibles que él pueda. Así que pero esperamos que usted y yo no podamos acceder a esa trampa del enemigo, sino poderlo vencer con la palabra de Dios. Bien, vamos a estudiar la pregunta que nos toca para este día. Y la pregunta número 5 nos dice de la siguiente manera. ¿Por qué razón la enemistad que Satanás desató contra Cristo lo hará también con los fieles? Hermanos, la enemistad que Satanás desató contra Cristo, también va a afectar a los fieles, a los que sigan a Cristo. Nadie es mayor que su Señor, dice la palabra de Dios en Mateo 10:24. Y en Eclesiastés 1:9 claramente dice, lo que fue, volverá a ser. Entonces, hermanos, vemos claramente de que a los fieles les tocará vivir pruebas, aflicciones, como pasó su Maestro, como pasó Cristo.
Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:12. Voy a pedir a Luis que nos pueda leer. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces el versículo es claro. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, los que quieran consagrar su vida a Dios, los que quieran hacer lo recto delante de Dios y quieran obedecer su palabra, guardar sus mandamientos, lo único que le va a pasar es que van a recibir persecución. Lo mismo pasó en la Edad Media. Aquellos que eran fieles al Señor, muchos murieron por este evangelio. Muchos murieron para que hoy tengamos la Biblia traducida al español, al inglés y a otros muchos más idiomas. ¿Por qué, hermano? Porque muchas personas fieles dieron su vida por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué fueron atacados? Porque sus vidas, hermanos, se parecían a la vida de Cristo Jesús. Y entonces eso va a levantar persecución. Es una reprensión para aquellos que no quieran vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Luis. Claro, recordemos que vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado y que nosotros, al querer vivir conforme a la voluntad del Señor, estamos yendo en contra de la corriente que la mayoría del mundo está siguiendo. Entonces, no podemos esperar que el mundo nos reciba con los brazos abiertos si nosotros vamos en contra de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, y si vamos en contra de la manera en que el mundo vive. Entonces, como dijo Javier, ningún siervo es mayor que su Señor. Vemos que nosotros somos discípulos del Señor Jesús. Y si con el Señor Jesús, nuestro Redentor, el Hijo de Dios, hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán con sus seguidores? Entonces, cuando seamos perseguidos, debemos nosotros regocijarnos en que estamos participando en los padecimientos del Señor Jesucristo. Y que si somos fieles hasta el fin, el Señor nos dará la recompensa final de los santos, el vivir en su presencia, sin contaminación, sin mancha de pecado alguno en nuestras vidas. Pero es una obra que cada día debemos hacernos. Y la lucha que también tenemos grandemente es contra nosotros mismos, el negarnos a nuestros deseos y a todo lo que somos, a todo lo que nos aleja de Dios cada día. Amén. Así es, Luis, es verdad. Y vamos a leer lo que dice Mateo 10:24, ya que Luis topaba ese versículo. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hermanos, si a Cristo lo llamaron, decían los judíos en su tiempo, que todo lo que Cristo hacía, los milagros y tantas cosas que Cristo hizo en esta tierra, decían que lo hacían en el nombre de Belcebú. Hermanos, sabemos que Belcebú se refiere a Satanás, pero hermanos, sabemos que Cristo no hacía ni una cosa en nombre de Satanás, sino por el poder de Dios que moraba en él. Pero hermanos, vemos también que a nosotros, cuando queramos consagrar nuestras vidas a Dios, los mismos nos van a decir que estamos siendo guiados y estamos siendo rebeldes a Dios y que estamos, según del lado del enemigo, pero cuando realmente estamos obedeciendo a Dios. Muchas veces eso es lo que pasa en las iglesias o en las familias. Recibimos persecuciones muchas veces las personas que están más cercanas a nosotros, que apreciamos mucho. Pero tenemos que verlo así, porque realmente Cristo fue claro al decir que teníamos que dejar padre, madre, hijos por causa de Él. No quiere decir que vamos a desprender a nuestros padres por obedecer, o sea, sin ninguna razón. Simplemente Cristo lo está diciendo porque muchas veces nosotros tomamos más en consideración los comentarios, las opiniones de nuestros familiares más cercanos y muchas veces hacemos caso a esas cosas, cuando realmente tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la palabra de Dios. Así que cuando nosotros decimos persecución, no nos preocupemos, no nos aflijamos, más bien levantemos nuestro rostro. ¿Y por qué, hermanos? Porque
Así como trataron a Cristo, también nos van a tratar a nosotros. Así que no hay nada que temer, porque Cristo estará con nosotros. Vamos a leer una declaración que se encuentra en el conflicto de los siglos, la página 560, 561. Vamos a pedir a Luis que la pueda leer. La misma enemistad que se manifestó contra el Maestro se manifestará contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista a la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. La cita es clara, es decir que realmente cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado, o sea, que se dé cuenta que el pecado es algo grave, que tenemos que repudiarlo, ¿verdad? Apartarnos de él y que con el poder de lo alto podamos resistir la tentación, hermanos. Entonces, ¿qué pasará? Va a despertarse que una ira, la ira de Satanás y de sus súbditos. Aquellos que no quieran servir a Dios, se va a despertar la ira de ellos contra quienes sí quieran consagrar su vida a Dios. Por eso la sierva dice claramente en el conflicto de los siglos, revívase la piedad primitiva y la persecución también se levantará. Mientras nosotros nos consagremos la vida a Dios, nada va a pasar en el mundo. No se va a levantar ni una persecución. Porque sabemos que cuando se levante la persecución, sabemos que el tiempo ya está cerca. Pero mientras veamos una vida así, sin consagración a Dios, una vida que hoy soy cristiano, mañana no, entonces nada va a pasar, hermanos. Cristo levantará a otros que realmente quieran consagrarse a Él. Pero así que cuando usted se consagra a Dios, no tenga miedo cuando se levante la persecución. Preocúpese cuando no pase nada en su vida, cuando todo esté tranquilo, porque seguramente esté haciendo cosas que a Satanás le agrada y lo deja tranquilo. Pero cuando usted comienza a hacer las cosas correctas, Satanás va a airarse y va a levantar persecución. Luis, ¿quiere comentar algo? Agregar que lo que levanta oposición, lo que despierta la ira de Satanás y, y la ira de los súbditos de Satanás es cuando nosotros vivimos la palabra del Señor en nuestras vidas. Es el mensaje vivo en nosotros, encarnado en nuestras vidas y reflejado en nuestro carácter, es lo que va a levantar oposición. Eh, en Mateo 10, el verso 34 nos dice, no penséis, el Señor dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y comentando la sierva del Señor, este versículo de Mateo 10:34, no hay paz debido al rechazo de los mensajes, nos dice. Jesús declaró, no he venido para traer paz sino espada. ¿Por qué? Porque los hombres no recibirán la palabra de vida, porque combatirán contra el mensaje era, que les era enviado para proporcionarles gozo, esperanza y vida. Consideramos que los judíos no tienen excusa porque rechazaron y crucificaron a Cristo, pero los mensajes que el Señor envía hoy con frecuencia son recibidos de una manera similar a la forma en que los judíos recibieron el mensaje de Cristo. Si la enseñanza del Señor no armoniza con las opiniones de los hombres, la ira domina la razón y los hombres le facilitan el juego al enemigo oponiéndose a los mensajes que envía el Señor. Satanás los usa como instrumentos para oponerse al progreso de la verdad. Recordemos cuando el Señor también envió por intermedio de Moisés a Faraón su palabra. Faraón endureció su corazón y se levantó en contra del mensaje de la palabra del Señor. Y en estos días estamos viviendo de la misma manera. Cuando nosotros llevamos un mensaje, el mensaje eh, va a despertar amor por la palabra del Señor y va a llevar a las personas al arrepentimiento, o a su vez va a pasar lo que pasó con Faraón. Las personas se van a levantar en contra del mensaje por no querer abandonar su vida de pecado. Así es, Luis. Vamos a ver la segunda parte de la cita. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores,
existirán mientras exista el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Vemos claramente ahí, hermanos, de que el odio, los principios, dice, puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirían mientras exista el pecado y los pecadores. Es así, siempre va a existir ese odio, porque cuando entró el pecado en este mundo, se hicieron dos grupos, aquellos que obedecen a Dios y a su verdad, y aquellos que no lo obedecen y siguen al enemigo. Y siempre que exista el pecado y los pecadores, eso va a haber persecución, odio, ¿verdad? Pero hermanos, es cuando más debemos nosotros aferrarnos a Dios como discípulos de Cristo, aferrarnos a Él, y que a pesar que se levante persecución y odio, nosotros tenemos que llevar este mensaje fiel a toda persona que quiera escucharlo y vivirlo de acuerdo a lo que está establecido. Pero no hay nada que temer, hermanos. Lo que pasó Cristo, tenemos que también pasar nosotros. ¿Para qué? Para ser probados, para hacer probada nuestra fe, para probarnos de qué realmente está hecho nuestra fe. Es necesario pasar por muchas tribulaciones, decía el apóstol Pablo, porque al final dice, recibiremos la corona de la vida si salimos vencedores. Luis, si quiere acotar algo más. Tenemos que tener siempre en cuenta que no estamos solos en esta lucha. Tenemos todo el cielo de nuestro lado si nosotros queremos vivir para hacer la voluntad del Señor suprema en nuestra vida. Tengamos siempre esa confianza y cultivemos todos los días una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo, que es la única manera en que podemos nosotros conocer realmente a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y realmente vamos a tener una confianza y una fe que nadie nos pueda mover. De verdad que tenemos que estar asentados firmemente en la palabra del Señor y, y crear una relación personal con el Señor Jesucristo, cada uno individualmente. Amén. Bien, hermanos, esta ha sido la escuela sabática para este día, jueves, así que vamos a orar para terminar y le voy a pedir a Luis que nos pueda despedir en oración. Querido Padre Celestial, gracias, Señor bendito, por el estudio de su palabra en esta hora. Le rogamos, oh Señor y Padre nuestro, que usted nos fortalezca cada día, Señor, que nosotros podamos conocerlo cada vez más a través del estudio de su palabra, que nos relacionemos íntimamente con usted, Señor, que nuestra fe sea aumentada cada día cuando nosotros pongamos por obra todas sus enseñanzas, al andar cada paso que lo podamos dar acompañado de usted, sabiendo que aunque se despierten pruebas y persecuciones, que si se levantan sea porque nosotros vivimos para honrar y glorificar su nombre en cada uno de los aspectos de nuestra vida, que seamos íntegros, que seamos fieles a su palabra en todo momento y en todo lugar. Es nuestro deseo y nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Invitarles a que pueda compartir la programación. Así que, hermanos, Dios les bendiga a todos. Luis, gracias por haberme acompañado y también te invito a que te puedas despedir de nuestros hermanos. Decirles a los hermanos que nos miran y nos escuchan que siempre tengan en cuenta de que estamos en la presencia del Señor donde quiera que nos encontremos, que nos aferremos a Él, porque Cristo vuelve pronto. Amén. Bien, hermanos, un feliz día. Dios les bendiga a todos.